Hola chicos, esta noche nosotros vamos a embarcarnos en un viaje único, un recorrido que te llevará desde las calles polvorientas de la antigua Tenochtitlán, en el corazón del Imperio Azteca, hasta las profundas y misteriosas entrañas de la cisterna de la Basílica en Constantinopla. Imagina el sol ardiente cayendo sobre enormes pirámides de piedra, el sonido de tambores resonando mientras un juez azteca pronuncia un castigo teatral, o el goteo constante del agua en un mundo subterráneo olvidado por siglos. ¿Sobrevivirías a un juicio en una sociedad donde cortar un árbol sagrado podría costarte todo? ¿O donde los niños desobedientes enfrentan una nube de humo picante? Probablemente no sobrevivirías a eso. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También, déjame saber en los comentarios de dónde estás viendo esto y qué hora es por ahí. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras de pie en el centro de Tenochtitlán, la joya del Imperio Azteca, en un día abrasador del siglo XV. El aire está cargado de aromas de maíz tostado y flores exóticas, mientras el bullicio de la ciudad te envuelve como una manta cálida. A tu alrededor, los templos se alzan como gigantes de piedra, sus escalones empapados de historia y, a veces, de algo más oscuro que no mencionaremos esta noche. El sol quema tu piel, casi como si estuviera juzgándote, y sientes que cada paso que das es observado por ojos invisibles. No es paranoia, amigo mío, es solo cómo funcionan las cosas aquí. Este no es un lugar de caos, aunque las historias que has oído sobre sacrificios y rituales podrían hacerte pensar lo contrario. No, aquí hay orden. Un sistema tan sofisticado que incluso los europeos que llegaron después se sorprendieron. Este es el mundo del Jujeti, el código de leyes azteca que rige cada aspecto de la vida, desde el mercado hasta el templo, desde el noble más alto hasta el campesino más humilde. Mientras caminas por una amplia avenida flanqueada por canales de agua brillante, ves a los habitantes de esta ciudad moverse con propósito. Las túnicas de algodón teñidas de colores vibrantes ondean con la brisa caliente, y los niños corren riendo, ajenos a las duras reglas que podrían caer sobre ellos si desobedecen. ¿Sabías que el Imperio Azteca, conocido por todos por sus pirámides y calendarios de una precisión casi sobrenatural, tenía un sistema judicial que podía rivalizar con cualquier otro de su tiempo? Es un hecho ampliamente aceptado que su organización legal era avanzada, con jueces especializados que escuchaban casos en tribunales específicos, e incluso un sistema de apelación para aquellos que no estaban conformes con una sentencia. Pero aquí hay algo más peculiar, algo que no escucharás en cada lección de historia. Los aztecas no tenían prisiones. Sí, lo has oído bien, nada de celdas ni barrotes. Si eras culpable, pagabas de inmediato, ya sea con una multa, con humillación pública o, bueno, con algo mucho más permanente. Ahora, mientras el sol comienza a bajar y las sombras se alargan sobre las pirámides, sientes un escalofrío. No es solo el cambio de temperatura, es la idea de ser juzgado aquí, en un lugar donde las leyes no solo castigan, sino que también educan a toda la comunidad. Los historiadores todavía debaten si este enfoque teatral de la justicia era más efectivo que los sistemas modernos, o si simplemente era una forma de mantener el miedo vivo en los corazones de todos. Imagina por un momento que cometes un error, algo pequeño como robar una mazorca de maíz en el mercado porque tienes hambre. Aquí no hay un lo siento, no lo haré de nuevo. Tu castigo será un espectáculo, un recordatorio para todos los que miren. Hablando de espectáculos, ¿te imaginas a un noble azteca, con todas sus plumas y joyas, recibiendo un castigo más duro que un plebeyo por el mismo delito? Suena loco, ¿verdad? Pero así era aquí. Cuanto más alto estabas, más duro caías. Es como si dijeran, si tienes tanto poder, deberías saber comportarte mejor. Mientras tus pies patean la tierra seca y el sonido de un tambor distante vibra en tu pecho, te das cuenta de que estás acercándote a una plaza central.
Es un lugar donde las sentencias se pronuncian, donde la justicia se sirve con un lado de drama. Sientes el calor del sol como un recordatorio de que este no es un juego. Si alguna vez pensaste que las leyes modernas son estrictas, espera hasta ver lo que sucede cuando alguien corta un árbol sagrado o, Dios no lo quiera, bebe pulque siendo demasiado joven. Spoiler, no termina bien. Es como si los aztecas hubieran dicho, reglas, las hacemos, las rompemos y te hacemos pagar por romperlas. Literalmente. Y hablando de pagos, puedes imaginarte pagando una multa, no con monedas, sino con tu propia dignidad, desfilando por la ciudad con la cabeza rapada. Es como un mal día en las redes sociales, pero en la vida real, y 1000 veces peor. A medida que la luz del día se desvanece y las antorchas comienzan a encenderse, iluminando los rostros de los transeúntes con un brillo anaranjado, sientes que este lugar está vivo, con historias. Cada piedra, cada canal, cada mirada furtiva parece susurrar secretos de juicios pasados. Te paras por un momento, dejando que el sonido de las voces y el lejano chapoteo del agua te calmen. Este es solo el comienzo de tu viaje y ya sientes el peso de las leyes aztecas sobre tus hombros. ¿Estás listo para entrar más profundo en este mundo, para ver cómo funciona realmente la justicia aquí? Porque una vez que entras en la plaza, no hay vuelta atrás. Sigues de pie en la plaza central de Tenochtitlán, donde las sombras de las antorchas danzan sobre las piedras desgastadas por el tiempo. El aire se siente más pesado ahora, cargado de una tensión que no puedes ignorar. A tu alrededor, la ciudad no descansa, incluso al caer la noche. Los vendedores gritan sus últimas ofertas antes de cerrar. Los niños son arrastrados a casa por madres de rostro serio, y el eco de un tambor lejano parece marcar el ritmo de cada corazón en esta metrópoli antigua. Sientes el calor residual del día en tus pies, como si la tierra misma estuviera viva, respirando bajo tus sandalias. Este es el imperio azteca en su máximo esplendor, y tú estás a punto de sumergirte más profundo en el mundo de sus leyes, un sistema tan ordenado como implacable. Mientras observas a la gente moverse con un propósito casi mecánico, te das cuenta de que nadie se detiene a cuestionar las reglas. Aquí, las leyes del Jujeti no son solo palabras grabadas en piedra, son la estructura que mantiene unida a esta sociedad. ¿Sabías que este imperio, famoso por sus conquistas militares y su arquitectura monumental, tenía un código legal que era aplicado con una eficiencia que haría palidecer a cualquier burocracia moderna? Es un hecho conocido que los juicios aquí eran rápidos, sin demoras interminables ni apelaciones eternas para los casos menores. Una vez que el juez hablaba, la sentencia se ejecutaba, a veces en cuestión de horas. Pero aquí hay un detalle curioso que quizás no hayas escuchado. Los aztecas no solo castigaban el delito, sino que lo convertían en un evento. Cada castigo era una lección, un espectáculo público diseñado para que todos, desde los niños hasta los ancianos, entendieran las consecuencias de romper las reglas. Caminas lentamente por la plaza, el polvo pegándose a tus pies mientras pasas junto a un grupo de hombres que murmuran entre sí. Sus voces bajan cuando te acercas, como si temieran que pudieras ser un informante del tribunal. Sientes sus ojos siguiéndote, y por un momento te preguntas cómo sería vivir bajo un sistema donde un simple rumor podría llevarte ante un juez. No hay celdas oscuras donde esperar tu destino. No. Si eres culpable, lo pagas de inmediato. Las opciones no son precisamente agradables. Una multa que te deje sin nada, una humillación pública que te marque de por vida, o algo mucho más definitivo que no mencionaremos en esta hora tranquila de la noche. Es como si los aztecas dijeran, ¿quieres jugar con el fuego? Bien, pero no digas que no te advertimos cuando te quemes. Hablando de quemarse, puedes imaginarte a un niño enfrentando una nube de humo de pimenta por desobedecer. Suena como una broma cruel, pero aquí es justicia. Medida que avanzas, el sonido de un canal cercano te relaja un poco. El agua brilla bajo la luz de las antorchas, reflejando las pirámides como un espejo roto. Pero incluso este momento de calma no puede borrar la sensación de que estás siendo vigilado.
Los historiadores todavía debaten si este sistema de justicia tan teatral era una forma de control social o una verdadera creencia en la educación a través del castigo. ¿Era solo miedo lo que mantenía a la gente en línea o había un respeto genuino por el orden? Mientras piensas en esto, te detienes junto a una pequeña plataforma de piedra en el borde de la plaza. Parece un lugar común, pero las marcas en la superficie te hacen estremecer. Aquí es donde algunos castigos se llevan a cabo, donde la humillación pública no es solo un concepto, sino una realidad grabada en cada mirada de los transeúntes. Sientes un nudo en el estómago mientras imaginas cómo sería estar en el lugar de alguien que ha roto una ley. Digamos que eres un comerciante y decides estirar un poco la verdad sobre el peso de tus mercancías. En el mundo de hoy, tal vez pagarías una multa o recibirías una advertencia. Aquí, el mercado es sagrado y tu engaño podría costarte todo. Es como tratar de estafar en un casino de Las Vegas y esperar que los guardias solo te den una palmada en la espalda. No, aquí las consecuencias son inmediatas y, a menudo, públicas. Y si piensas que eso es duro, espera hasta ver lo que le sucede a alguien que se atreve a beber pulque antes de la edad permitida. Spoiler, no termina con una simple regañina. El aroma de algo quemándose, tal vez incienso o hierbas, flota en el aire, mezclándose con el polvo y el sudor del día. Cierras los ojos por un momento, dejando que el sonido del agua y las voces lejanas te envuelvan. Pero no puedes quedarte quieto por mucho tiempo. La plaza está viva con actividad, y sientes que cada paso que das te lleva más cerca de entender este lugar. A lo lejos, ves una figura vestida con ropajes elaborados, tal vez un juez o un noble, moviéndose con autoridad entre la multitud. Su presencia es un recordatorio de que aquí, el poder y la justicia van de la mano. ¿Estás listo para acercarte, para ver de cerca cómo se toma una decisión que puede cambiar una vida en un instante? Porque una vez que te acerques a ese tribunal, no habrá marcha atrás. El peso de las leyes aztecas está por todos lados. Y tú, amigo mío, estás justo en el medio de todo esto. Estás ahora más cerca del Inomoetzentzitzin, corazón de la plaza central en Tenochtitlán, donde el aire se siente espeso con expectativa. Las antorchas arrojan un brillo cálido y parpadeante sobre las caras de la multitud que se ha reunido. Sus expresiones, una mezcla de curiosidad y temor. El suelo bajo tus pies está desgastado por incontables pasos, y cada piedra parece guardar el eco de juicios pasados. El aroma del incienso quema tu nariz, mezclándose con el olor terroso del polvo que se levanta con cada movimiento. A tu alrededor, el murmullo de las voces crece y luego se silencia, como si todos supieran que algo importante está por suceder. Sientes un escalofrío recorrer tu espalda, no por el fresco de la noche, sino por la intensidad de este lugar. Estás a punto de presenciar la justicia azteca en acción, y no hay forma de apartar la mirada. Frente a ti, en una plataforma elevada de piedra, se encuentra un juez azteca. Su figura es imponente, envuelta en una capa de colores brillantes que refleja su autoridad. Lleva un tocado adornado con plumas que se balancean ligeramente con cada movimiento de su cabeza, y sus ojos, oscuros y penetrantes, parecen atravesar a todos los presentes. Te sientes pequeño bajo su mirada, como si pudiera ver cada pensamiento que cruza tu mente. ¿Sabías que en el Imperio Azteca, los jueces no eran solo funcionarios, sino figuras respetadas y temidas, escogidas por su sabiduría y conexión con lo divino? Es un hecho ampliamente conocido que estos hombres, y a veces mujeres, eran entrenados durante años para interpretar las leyes del Jucheti con precisión implacable. Pero aquí hay un detalle curioso que tal vez no sepas. Algunos juicios se realizaban al aire libre, como este, para que el sol mismo fuera testigo de la justicia, como si los dioses estuvieran observando desde arriba. Mientras el juez alza una mano para pedir silencio, la multitud se aquieta al instante. Sientes el peso de ese gesto, como si el mundo entero se detuviera. Frente a la plataforma, un hombre joven está de rodillas, con la cabeza baja y las manos atadas con cuerdas de maguey. Su ropa está desgarrada,
y el polvo cubre su piel como una segunda capa. No sabes qué ha hecho, pero el silencio opresivo te dice que no es algo pequeño. El juez comienza a hablar, su voz resonando como un tambor profundo, cada palabra cargada de intención. Aunque no entiendes todo lo que dice, el tono es claro. No hay lugar para la misericordia si la ley ha sido rota. Es como estar en un reality show donde el perdedor no solo se va a casa, sino que pierde mucho más. Puedes imaginarte enfrentándote a un juez así, sin un abogado, sin apelaciones interminables, solo tú y la verdad. Los historiadores todavía debaten si esta rapidez en los juicios era una fortaleza o una debilidad del sistema azteca. ¿Era justicia verdadera o simplemente un espectáculo para mantener el orden a través del miedo? Mientras reflexionas sobre esto, el juez señala a la multitud y dos guardias robustos, con lanzas adornadas, con plumas, se acercan al acusado. El ambiente se tensa aún más y sientes que el aire se vuelve más difícil de respirar. El castigo no será privado, será aquí, frente a todos, para que cada persona en esta plaza lleve la lección a casa. El joven alza la vista por un momento y sus ojos encuentran los tuyos en medio de la multitud. Hay un destello de miedo, pero también de resignación. No hay escapatoria, y todos lo saben. A medida que los guardias lo levantan del suelo, un murmullo recorre a los presentes. Algunos apartan la mirada, mientras otros se inclinan hacia adelante, ansiosos por ver qué sigue. Sientes una mezcla de fascinación y desconcierto. En tu mundo, los juicios son largos, llenos de papeleo y argumentos. Aquí, todo se resuelve con una velocidad que te marea. Es como si alguien hubiera acelerado una película judicial a velocidad 10x. Y hablando de velocidad, ¿te imaginas si tu jefe te dijera que cualquier error en el trabajo resultará en un castigo público frente a todos tus colegas? Bueno, aquí eso no es una broma, es la realidad diaria. El juez vuelve a hablar, y aunque no captas cada palabra, entiendes que está explicando el delito y la pena. Su voz tiene un ritmo casi hipnótico, como si estuviera contando una historia en lugar de dictar un destino. El incienso en el aire se vuelve más fuerte, y el humo se arremolina a tu alrededor, añadiendo un toque etéreo a la escena. Cierras los ojos por un segundo, dejando que el sonido de su voz y el crujir de las antorchas te envuelvan. Pero no puedes mantenerlos cerrados por mucho tiempo. La tensión en la plaza es palpable, y sabes que lo que venga después no será fácil de presenciar. ¿Estás listo para ver cómo se aplica la justicia azteca? Para entender por qué cada castigo es más que una pena, es un mensaje, porque una vez que lo veas, no podrás olvidarlo. Estás atrapado en este momento, en este lugar, donde las leyes no solo se escriben, sino que se graban en la memoria de todos los que miran. Sigues en la plaza central de Tenochtitlán, rodeado por una multitud que contiene el aliento mientras el juez azteca termina su discurso. El aire está cargado de tensión, y el humo del incienso se mezcla con el olor a tierra y sudor de los cuerpos apretados a tu alrededor. Las antorchas parpadean, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros de los presentes, y sientes el calor de las llamas, como un recordatorio de que este no es un lugar para la indiferencia. El joven acusado está de pie ahora, sostenido por los guardias, sus ojos bajos mientras la sentencia pesa sobre sus hombros. El silencio es casi ensordecedor, roto solo por el crujir del fuego y algún susurro nervioso. Estás a punto de presenciar algo que no solo castiga, sino que enseña. Y la lección no es solo para el culpable, sino para ti y para todos los que están aquí. El juez hace un gesto final y los guardias comienzan a mover al joven hacia el centro de la plataforma. La multitud se inclina hacia adelante, algunos con horror, otros con una curiosidad que no pueden ocultar. El castigo será público, como casi todos aquí, diseñado no solo para hacer pagar al infractor, sino para grabar un mensaje en la mente de cada espectador. ¿Sabías que el Imperio Azteca utilizaba estas exhibiciones públicas como una herramienta clave de control social? Es un hecho ampliamente reconocido que los castigos teatrales eran parte integral de su sistema judicial, asegurando que el miedo a las consecuencias mantuviera a la población
en línea. Pero aquí hay un detalle menos conocido. Estas escenas no eran solo violencia sin sentido. Cada pena estaba cuidadosamente planeada para reflejar el delito, como un guión macabro escrito para educar. Un robo podría significar humillación, pero algo más grave, como traicionar la confianza, podía costarte todo. Mientras los guardias preparan al joven, el juez alza la voz una vez más, explicando el crimen y la pena, con un tono que resuena en la plaza. Aunque no entiendes cada palabra, captas la esencia. Este hombre ha deshonrado algo sagrado, tal vez un lugar o una tradición, y ahora pagará frente a todos. Sientes un nudo en el estómago mientras lo ves temblar bajo el peso de las miradas. Es como estar viendo una película de terror en la que sabes que el final no será feliz, pero no puedes apartar los ojos. ¿Te imaginas estar en su lugar, con cientos de ojos juzgándote, sin privacidad para tu error? Aquí no hay segundas oportunidades escondidas detrás de puertas cerradas. Todo se expone bajo el cielo nocturno. Los historiadores todavía debaten si este enfoque de castigos públicos era más efectivo que los sistemas modernos de rehabilitación. ¿Era solo una forma de infundir terror o realmente moldeaba el comportamiento de la sociedad azteca? Mientras piensas en esto, los guardias comienzan a actuar y la multitud emite un jadeo colectivo. No entraremos en detalles crudos esta noche, pero imagina un acto diseñado para que nunca olvides la importancia de las reglas. Cada movimiento es deliberado, cada palabra del juez un clavo en el mensaje que quieren que lleves a casa. El aire se vuelve más pesado y sientes el polvo pegarse a tu piel mientras el calor de las antorchas parece intensificarse. Es como si el tiempo se ralentizara, cada segundo estirándose mientras la lección se graba no solo en el acusado, sino en todos los que miran. A tu lado, una mujer mayor murmura algo a su vecina, sus ojos fijos en la escena. No entiendes lo que dice, pero su tono es de advertencia, como si estuviera recordándole a alguien más joven lo que sucede cuando desobedeces. Sientes un escalofrío, no por el fresco de la noche, sino por la comprensión de que este momento no es solo sobre el joven en la plataforma, es sobre ti, sobre ella, sobre cada persona en esta plaza. Es como si los aztecas dijeran, mira esto y aprende, porque podrías ser el próximo. Y hablando de aprender, ¿puedes imaginarte si en tu escuela los castigos por llegar tarde fueran un espectáculo público frente a todos tus compañeros? Aquí, eso no es una broma, es el pan de cada día. El sonido de un tambor lejano rompe el silencio que sigue al castigo, y la multitud comienza a dispersarse lentamente. Algunos se alejan con la cabeza baja, otros murmuran entre sí, pero todos llevan consigo el peso de lo que han visto. Sientes el suelo bajo tus pies, como si estuviera vibrando con las emociones de este lugar. El aroma del incienso persiste, mezclándose con el olor a ceniza de las antorchas que comienzan a apagarse. Cierras los ojos por un momento, dejando que el sonido del agua de un canal cercano te calme, pero no puedes quedarte quieto por mucho tiempo. La lección de esta noche está clara, y sabes que no la olvidarás pronto. ¿Estás listo para seguir explorando este mundo, para ver cómo las leyes aztecas tocan cada rincón de la vida? Porque cada paso que das en esta ciudad te lleva más profundo en un sistema donde la justicia no solo se pronuncia, sino que se vive en cada mirada y cada susurro. La plaza central de Tenochtitlán comienza a vaciarse lentamente, pero el eco de lo que acabas de presenciar aún resuena en tu mente. Las antorchas parpadean con menos intensidad ahora, y el aire fresco de la noche empieza a reemplazar el calor opresivo de la multitud. Sientes el polvo asentarse en tu piel, y el aroma del incienso se desvanece, dejando un leve rastro que te recuerda el peso de la justicia azteca. Caminas un poco más allá, alejándote del centro de la plataforma, donde el castigo tuvo lugar, pero no puedes sacudirte la sensación de que cada piedra de esta ciudad guarda una historia de reglas y consecuencias. El sonido de tus pasos sobre el suelo desgastado se mezcla con el murmullo de las últimas personas que se retiran, y sientes que este lugar no descansa, ni siquiera en la oscuridad. Mientras avanzas por una calle más estrecha, flanqueada por casas de adobe y pequeños altares adornados con flores, tu mente se detiene en algo que el juez mencionó,
Durante el juicio, la jerarquía de las penas. Aquí, no todos enfrentan el mismo destino por el mismo delito. ¿Sabías que en el Imperio Azteca, los nobles, aquellos con poder y riqueza, recibían castigos más severos que los plebeyos por ciertos crímenes? Es un hecho ampliamente aceptado que esta práctica reflejaba la creencia de que quienes tenían más privilegios también cargaban una mayor responsabilidad. Si un noble traicionaba la confianza de su pueblo o deshonraba una tradición sagrada, su castigo era un espectáculo aún más grande, un recordatorio de que el poder no exime de la ley. Pero aquí hay una curiosidad menos conocida. Algunos nobles podían ser despojados de sus títulos antes de su castigo, reducidos a nada ante los ojos de todos en un acto de humillación que cortaba más profundo que cualquier golpe físico. Te detienes un momento junto a un pequeño canal, el agua reflejando la luz de la luna como un espejo roto. Imagina por un segundo que eres un noble, vestido con finas túnicas y plumas, caminando con orgullo por estas mismas calles. Pero un día cometes un error, tal vez algo que parece pequeño en tu mundo de privilegios, como ignorar una ley sagrada por conveniencia. De repente, estás frente a un juez y no hay excusas que valgan. Tu castigo no solo será duro, sino que será diseñado para romper tu estatus, para mostrarle a todos que incluso los más altos pueden caer. Es como si en tu mundo moderno, un CEO famoso fuera obligado a limpiar las calles frente a las cámaras de todo el mundo por evadir impuestos. ¿Puedes imaginar el impacto de algo así? Aquí, eso no es solo posible, es esperado. Los historiadores todavía debaten si esta severidad con los nobles era un verdadero acto de justicia o una herramienta política para mantener el equilibrio de poder en una sociedad tan estratificada. Mientras reflexionas sobre esto, sigues caminando y notas que la calle se abre a una zona más tranquila, donde las casas parecen más elaboradas, con decoraciones de piedra y jardines pequeños. Este debe ser un barrio de la élite, de aquellos que viven bajo un escrutinio constante. Sientes una brisa fresca rozar tu rostro, y el sonido del agua en el canal cercano te relaja un poco, pero no puedes evitar imaginar cómo sería vivir aquí, sabiendo que un solo paso en falso podría costarte no solo tu dignidad, sino todo lo que tienes. A lo lejos, ves a un grupo de hombres vestidos con ropajes finos, hablando en voz baja bajo la luz de una antorcha solitaria. Sus gestos son mesurados, casi cautelosos, como si temieran que alguien pudiera escucharlos. Te preguntas si están discutiendo un asunto de la corte, o tal vez planeando cómo evitar el ojo de la justicia. Es como si estuvieras viendo un drama político en tiempo real, pero sin subtítulos y con consecuencias mucho más reales. Y hablando de dramas, ¿te imaginas si tu influencer favorito fuera castigado públicamente por algo que dijo en línea? No con una cancelación digital, sino con un espectáculo. Frente a toda la ciudad, aquí, eso es exactamente lo que pasaría si alguien con influencia se desviara del camino correcto. El aroma de flores nocturnas flota en el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda del canal. Cierras los ojos por un momento, dejando que el sonido del agua y el susurro del viento te envuelvan. Pero no puedes quedarte en este estado de calma por mucho tiempo. La ciudad sigue viva a tu alrededor, y cada esquina parece prometer una nueva historia, un nuevo juicio, una nueva lección. Sientes que el peso de las leyes aztecas no discrimina, pero tampoco es ciego a quién eres. Estás listo para seguir explorando este mundo, para ver cómo incluso los más poderosos tiemblan ante la justicia del Jujeti, porque cada paso que das te lleva más cerca de entender que aquí, el estatus puede ser tu mayor fortaleza o tu peor maldición. Sigues caminando por las calles más tranquilas de Tenochtitlán, dejando atrás el barrio de los nobles con sus casas adornadas y sus secretos susurrados. La noche se ha asentado por completo ahora, y la luna arroja un brillo plateado sobre los canales que serpentean por la ciudad. El aire es más fresco, pero todavía carries el polvo de la plaza en tu piel, un recordatorio constante de las duras lecciones que has presenciado. El sonido de tus pasos resuena suavemente contra las paredes de adobe, y el aroma de flores nocturnas
Se mezcla con un leve olor a humo que parece seguirte desde algún lugar cercano. Sientes que cada rincón de esta ciudad está impregnado de las leyes del Jujeti y estás a punto de descubrir un aspecto particularmente extraño de su justicia, uno que involucra a los más jóvenes. Mientras doblas una esquina, te encuentras con una escena que te detiene en seco. Frente a una pequeña estructura de piedra, un grupo de adultos está reunido, sus rostros serios iluminados por la luz trémula de una antorcha. En el centro hay varios niños, con las cabezas bajas y las manos inquietas. Una mujer mayor, tal vez una madre o una abuela, está hablando con tono severo, señalando a los niños mientras los demás asienten con gravedad. ¿Sabías que en el Imperio Azteca, incluso los niños enfrentaban castigos bajo el sistema judicial, especialmente si desobedecían de manera repetida? Es un hecho ampliamente conocido que la disciplina era fundamental en esta sociedad y los padres y la comunidad trabajaban juntos para asegurar que los jóvenes aprendieran las reglas desde temprano. Pero aquí hay un detalle excéntrico que podría sorprenderte. Uno de los castigos más peculiares para los niños desobedientes era la cámara de fumaza de pimenta, conocida como Cleil Cheli. Sí, lo escuchaste bien, un castigo que literalmente los hacía llorar. Te acercas un poco más, manteniendo una distancia respetuosa, mientras observas cómo los adultos preparan algo dentro de la estructura de piedra. Ves que colocan brasas en un recipiente y comienzan a arrojar pimentas secas sobre ellas. Pronto, un humo picante empieza a elevarse y el olor te golpea incluso desde donde estás parado. Sientes un picor en los ojos y un cosquilleo en la garganta solo de imaginarlo. Los niños son guiados hacia el interior de la cámara, y aunque no puedes ver todo lo que sucede, sabes que estarán allí por un tiempo, respirando ese humo irritante que les quemará los ojos y la garganta. Es como si alguien hubiera decidido que la mejor forma de disciplinar a un niño rebelde fuera convertirlo en una víctima de una barbacoa infernal. ¿Puedes imaginarte algo así en tu mundo? Sería como enviar a un niño a detención, pero en una sala llena de spray de pimienta. Los historiadores todavía debaten si este método de la Cleil Cheli era una forma efectiva de enseñanza o simplemente un acto de crueldad disfrazado de disciplina. ¿Era una lección que forjaba carácter o solo generaba resentimiento? Mientras reflexionas sobre esto, escuchas los tosidos y quejidos que vienen de la cámara y sientes una punzada de compasión por esos pequeños. Pero los adultos afuera no parecen inmutarse. Para ellos, esto es normal, un rito necesario para mantener el orden. Una de las mujeres murmura algo sobre cómo los niños aprenderán a respetar después de esto, y no puedes evitar preguntarte si ella también pasó por algo parecido cuando era joven. El humo sigue saliendo en volutas grises, y el aire se vuelve más pesado, con ese olor picante que parece aferrarse a todo. Te alejas un poco, sintiendo la necesidad de respirar aire más limpio, pero la imagen se queda contigo. Es como si los aztecas dijeran, ¿no quieres escuchar? Bien, te haremos sentir las consecuencias. Y hablando de sentir, ¿te imaginas si en tu escuela, en lugar de castigos escritos o suspensiones, te encerraran en una habitación llena de humo irritante por no hacer la tarea? Aquí, eso no es una broma exagerada, es una realidad que estos niños están viviendo ahora mismo. El sonido del agua en un canal cercano te ofrece un leve consuelo y dejas que su murmullo calme tus pensamientos por un momento. Pero el picor en tus ojos, aunque leve, es un recordatorio de lo que acabas de presenciar. Mientras sigues tu camino, la luna ilumina tu ruta y el silencio de la noche solo es roto por el eco lejano de una tos o un murmullo. Sientes que esta ciudad no descansa, ni siquiera cuando castiga a sus más jóvenes. Cada lección, cada pena, está diseñada para moldear, para enseñar, para asegurar que nadie olvide su lugar en este mundo gobernado por el Hueti. ¿Estás listo para seguir explorando? Para ver cómo las leyes aztecas alcanzan incluso a los más pequeños y los convierten en parte de su sistema implacable, porque cada paso que das revela un nuevo lado de esta justicia,
uno que no puedes ignorar, ni siquiera en la tranquilidad de la noche. La noche en Tenochtitlan se profundiza mientras caminas alejándote de la escena de la cámara de fumaza de pimenta. El aire fresco acaricia tu rostro, aliviando el leve picor que aún sientes en los ojos por el olor persistente. La luna proyecta un resplandor pálido sobre las calles de adobe, y los canales cercanos reflejan su luz como si fueran cintas plateadas que atraviesan la ciudad. El silencio es más pesado ahora, roto solo por el sonido de tus pasos y el murmullo ocasional del agua. Sin embargo, no puedes sacudirte la sensación de que cada esquina de este lugar guarda una historia de justicia implacable. Sientes el polvo bajo tus pies, un recordatorio de que estás en un mundo donde las reglas no solo se escriben, sino que se graban en la piel de quienes las rompen. Mientras avanzas por una calle más estrecha, tu mente se detiene en otro aspecto oscuro del sistema judicial azteca, el destino de aquellos que roban. ¿Sabías que en el Imperio Azteca el robo era uno de los delitos más comunes, pero también uno de los más castigados, con penas que escalaban dependiendo de la reincidencia? Es un hecho ampliamente conocido que los aztecas no toleraban el robo, ya fuera de bienes, materiales o de algo más sagrado como la confianza. Pero aquí hay un detalle peculiar que podría helarte la sangre. El castigo para un ladrón seguía una progresión aterradora. La primera ofensa solía resultar en humillación pública, un espectáculo diseñado para avergonzar. La segunda, sin embargo, te convertía en esclavo, despojado de libertad. Y si eras lo suficientemente temerario como para robar una tercera vez, enfrentabas un destino mucho más sombrío, el esfolamiento ritual, un castigo tan extremo que preferimos no profundizar en esta hora tranquila. Imagínate por un momento que eres un joven en esta ciudad, quizás alguien desesperado por hambre o necesidad. Caminas por el mercado un día. El aroma de maíz fresco y frutas maduras te tienta más allá de lo que puedes soportar. En un acto impulsivo, tomas algo que no es tuyo y de pronto te atrapan. La primera vez, te arrastran a la plaza central, donde una multitud se reúne para verte. Te rapan la cabeza, te obligan a llevar un cartel de deshonra, y cada mirada de los transeúntes te quema más que el sol del mediodía. Es como si en tu mundo moderno te obligaran a caminar por tu barrio con un cartel de ladrón colgado al cuello. Pero aquí no hay redes sociales para esconderte, solo ojos reales que no olvidan. ¿Puedes imaginar el peso de esa humillación? Los historiadores todavía debaten si esta progresión de castigos para los ladrones era una forma efectiva de disuasión o simplemente una escalada de crueldad que no dejaba lugar para la redención. Mientras piensas en esto, doblas una esquina y ves a lo lejos un pequeño grupo de personas susurrando junto a una antorcha. Uno de ellos, un hombre joven con la cabeza rapada, parece nervioso, sus ojos escudriñando la oscuridad, como si temiera ser reconocido. Te preguntas si es alguien que ha enfrentado esa primera pena, la humillación pública, y ahora vive con el miedo constante de volver a caer. Sientes una punzada de empatía, pero también una advertencia en tu interior. Aquí, un error puede iniciar un camino del que no hay retorno. Es como jugar a un videojuego donde cada nivel de Game Over es más permanente que el anterior. El aroma de hierbas quemadas flota en el aire, tal vez de algún altar cercano, y el sonido del agua en un canal te acompaña mientras sigues caminando. Pero tu mente no puede descansar. Piensas en esa segunda ofensa, en cómo perderías tu libertad, convertido en esclavo de alguien más, trabajando sin fin bajo el sol ardiente. Y si llegara esa tercera vez, bueno, digamos que es un final que no querrías imaginar antes de dormir. Es como si los aztecas dijeran: te dimos una oportunidad, luego dos, pero ahora se acabó el juego. Y hablando de juegos, ¿te imaginas si en tu ciudad cada robo, incluso algo pequeño como un dulce, te pusiera en un camino hacia consecuencias tan extremas? Aquí, eso no es ficción, es la realidad que enfrentan muchos. Cierras los ojos por un momento, dejando que la brisa nocturna y el sonido del agua te calmen, pero no puedes quedarte en este estado de paz por mucho tiempo. La ciudad sigue viva a tu alrededor, y cada sombra parece ocultar una historia de alguien que tomó algo que no debía.
Sientes que el peso de las leyes aztecas no solo castiga, sino que persigue, asegurándose de que nadie olvide las consecuencias de sus actos. ¿Estás listo para seguir explorando este mundo? Para ver cómo incluso un pequeño desliz puede llevar a un destino que te quita todo? Porque cada paso que das en Tenochtitlán te recuerda que aquí, la justicia no solo observa, sino que espera, siempre lista para actuar. La noche en Tenochtitlán se vuelve más profunda mientras sigues caminando por sus calles, el resplandor plateado de la luna iluminando tu camino. Los canales cercanos reflejan la luz como si fueran venas de plata que corren por la ciudad, y el aire fresco acaricia tu piel, llevando consigo un leve aroma a flores nocturnas y tierra húmeda. El sonido de tus pasos sobre el suelo de polvo es casi lo único que rompe el silencio, aunque de vez en cuando escuchas un murmullo lejano o el chapoteo del agua. Sientes que el peso de las historias de justicia azteca te acompaña, cada una más intensa que la anterior. No puedes evitar preguntarte qué otros castigos aguardan en las sombras de esta ciudad, y pronto una nueva escena oscura comienza a formarse en tu mente, una que tiene que ver con la traición más íntima. Mientras tus pensamientos vagan, te detienes cerca de una plaza más pequeña, donde unas pocas antorchas parpadean débilmente. Aunque no hay una multitud ahora, sientes una energía residual, como si algo grave hubiera ocurrido aquí recientemente. Tu mente se detiene en uno de los delitos más severamente castigados en el Imperio Azteca, el adulterio. ¿Sabías que en esta sociedad, donde los lazos familiares y sociales eran sagrados, el adulterio era considerado una traición no solo a la pareja, sino a la comunidad entera? Es un hecho ampliamente reconocido que este crimen era castigado con una brutalidad que dejaba una marca imborrable en todos los testigos. Pero aquí hay un detalle menos conocido que podría hacerte estremecer. La pena usual para este delito era la ejecución por espancamiento, realizada con un instrumento especial llamado macuahuitital, un objeto diseñado para infligir un dolor intenso, mientras servía como símbolo de la justicia implacable. Imagínate por un momento que estás en esta misma plaza, pero unas horas antes, cuando el sol apenas comenzaba a descender, dos figuras son traídas al centro, sus rostros pálidos y sus manos atadas con cuerdas de maguey. La multitud se reúne, sus murmullos cargados de juicio, mientras el juez pronuncia la sentencia. El crimen es claro, una traición de confianza, un vínculo roto que no puede ser perdonado. Los guardias levantan el macuahuitital, un instrumento de madera o piedra con bordes diseñados para castigar, y el aire se llena de una tensión que puedes sentir incluso ahora, en el silencio de la noche. Es como si estuvieras viendo una escena de una película histórica, pero sin el filtro de Hollywood, solo la cruda realidad de lo que significa romper un juramento aquí. Puedes imaginar el terror de estar en el lugar de los acusados, sabiendo que no hay apelación, solo un final inevitable. Los historiadores todavía debaten si este castigo tan severo para el adulterio era una expresión de valores morales profundamente arraigados o una forma de control social para mantener la estructura familiar intacta en una sociedad tan jerárquica. Mientras reflexionas sobre esto, sientes un escalofrío recorrer tu espalda, no por el fresco de la noche, sino por la comprensión de lo que este lugar exige. Caminas un poco más, alejándote de la plaza, pero la imagen persiste. Piensas en cómo sería vivir en un mundo donde un error personal no solo destruye tu vida privada, sino que te pone frente a un castigo público, frente a todos los que conoces. Es como si los aztecas dijeran: traiciona a uno, traicionas a todos, y pagarás el precio máximo. Y hablando de precios, ¿te imaginas si en tu mundo moderno un drama personal terminara no en un divorcio complicado, sino en un espectáculo de justicia tan definitivo? Aquí, eso no es una exageración, es la norma. El aroma de las flores nocturnas se mezcla con un leve olor a ceniza de las antorchas que se apagan, y el sonido del agua en un canal cercano intenta calmar tus pensamientos, pero no puedes evitar sentir el peso de lo que has imaginado
Cada rincón de esta ciudad parece susurrar historias de castigos que no solo hieren el cuerpo, sino que rompen el espíritu. Cierras los ojos por un momento, dejando que la brisa y el murmullo del agua te envuelvan, pero la calma no dura mucho. La noche está llena de ecos, y sabes que este no es el último castigo que descubrirás en Tenochtitlán. Sientes que las leyes del Jujeti están en todas partes, vigilando incluso los secretos más íntimos. Estás listo para seguir explorando, para ver cómo la justicia azteca alcanza incluso los errores más personales y los convierte en lecciones públicas. Porque cada paso que das te lleva más profundo en un mundo donde la traición, incluso en el amor, tiene un costo que no puedes ignorar. Sigues en el borde de Tenochtitlán, donde el bosque sagrado se funde con la oscuridad de la noche. Los árboles se alzan como centinelas, sus ramas susurrando con la brisa, mientras la luna arroja sombras inquietantes sobre el suelo. Cubierto de hojas, el aire es más fresco aquí, cargado con el aroma terroso de la madera y la savia, pero también sientes una tensión subyacente, como si la naturaleza misma estuviera vigilándote. Cada crujido bajo tus pies parece un recordatorio de las leyes aztecas que protegen este lugar, y tu mente no puede evitar vagar hacia otro aspecto de la justicia del Jujeti, uno que toca incluso a los más jóvenes en sus momentos de rebeldía. Sientes que el peso de este mundo no deja espacio para errores, ni siquiera para aquellos que apenas comienzan a caminar por sus calles. Mientras dejas el bosque atrás y regresas lentamente hacia la ciudad, tus pensamientos se centran en una de las reglas más estrictas de esta sociedad: el consumo de pulque, una bebida fermentada hecha de maguey. ¿Sabías que en el Imperio Azteca el pulque era considerado una bebida sagrada, reservada exclusivamente para adultos, ancianos y sacerdotes, y que su consumo por parte de los jóvenes estaba absolutamente prohibido? Es un hecho ampliamente reconocido que los aztecas veían en esta bebida una conexión con lo divino, y permitir que un adolescente la profanara era un acto de deshonra grave. Pero aquí hay un detalle estremecedor que podría sorprenderte. Si un joven era atrapado bebiendo pulque, el castigo no era una simple reprimenda o una multa, era la ejecución. Sí, lo has oído bien. Un delito que en otros lugares podría ser una travesura adolescente, aquí podía costarte la vida. Imagínate por un momento que eres un adolescente en esta ciudad, lleno de curiosidad y un deseo de probar lo prohibido. Una noche, en una reunión secreta con amigos, alguien saca un recipiente de pulque, su aroma dulce y fermentado tentándote. Das un sorbo, solo uno, sintiendo el líquido cálido deslizarse por tu garganta. Pero antes de que puedas saborear el momento, alguien te descubre. Los guardias llegan, sus rostros endurecidos por la decepción y la ira, y te arrastran hacia un destino que no puedes evitar. No hay excusas, no hay segundas oportunidades. El juez pronuncia tu sentencia bajo el cielo nocturno, y la plaza se llena de miradas que no olvidarán tu error. Es como si en tu mundo moderno, tomar un trago de algo prohibido en una fiesta te llevara no a un regaño, sino a un castigo final frente a toda tu comunidad. ¿Puedes imaginar el terror de enfrentar algo así por un simple acto de rebeldía? Los historiadores todavía debaten si este castigo tan extremo por beber pulque siendo joven era una forma de mantener el orden social o una expresión exagerada de la veneración por lo sagrado. Mientras reflexionas sobre esto, caminas de nuevo por las calles de adobe, el sonido del agua en los canales cercanos mezclándose con el eco de tus pasos. Sientes un escalofrío, no por el frío de la noche, sino por la comprensión de lo que significa crecer bajo estas leyes. A lo lejos, ves a un grupo de jóvenes caminando rápidamente, sus cabezas bajas, como si temieran ser notados. Te preguntas si alguna vez han sentido la tentación de probar lo prohibido, sabiendo el precio que podrían pagar. Es como si los aztecas dijeran: la juventud no es excusa. Si profanas lo sagrado, enfrentarás las consecuencias. Y hablando de consecuencias, ¿te imaginas si en tu mundo cada error adolescente tuviera un costo tan definitivo, sin espacio para aprender de tus equivocaciones? Aquí,
Eso no es una hipérbole, es la realidad. El aroma de las flores nocturnas flota en el aire y el brillo de la luna ilumina tu camino mientras sigues avanzando. Pero tu mente no encuentra descanso. Piensas en cómo sería vivir con ese temor constante, sabiendo que un solo sorbo, un solo momento de debilidad, podría borrar tu futuro. Cierras los ojos por un instante, dejando que la brisa y el murmullo del agua te calmen, pero la tranquilidad es fugaz. La ciudad a tu alrededor sigue viva, sus leyes vigilando cada movimiento, cada decisión, incluso las de los más jóvenes. Sientes que el Jujeti no solo castiga, sino que moldea, asegurándose de que nadie, sin importar su edad, olvide las reglas que sostienen este mundo. ¿Estás listo para seguir explorando, para ver cómo la justicia azteca alcanza incluso a los que apenas comienzan su vida y los somete a su voluntad implacable? Porque cada paso que das te lleva más profundo en un lugar donde la rebeldía, por pequeña que sea, tiene un precio que no puedes ignorar. La noche en Tenochtitlán parece volverse más densa mientras caminas por sus calles. La luz de la luna, iluminando apenas los contornos de las casas de adobe y los canales que serpentean como venas oscuras a través de la ciudad. El aire fresco roza tu piel, llevando consigo un leve aroma a flores nocturnas y el olor terroso de la humedad. El sonido de tus pasos resuena en el silencio, mezclado con el murmullo ocasional del agua y algún susurro lejano que no alcanzas a descifrar. El peso de las leyes aztecas, el Jujeti, sigue aferrándose a tus pensamientos, cada historia de justicia más impactante que la anterior. Ahora, mientras avanzas, tu mente se detiene en otro aspecto de este sistema implacable, uno que toca incluso los cimientos de la vida cotidiana. El matrimonio forzado como castigo. Te detienes un momento junto a un canal, dejando que la luz reflejada en el agua calme tus pensamientos. Pero pronto tu imaginación te lleva a una escena diferente. Sabías que en el Imperio Azteca, las leyes no solo castigaban con dolor físico o humillación, sino que también podían alterar el curso de una vida de una manera profundamente personal. Es un hecho ampliamente reconocido que los aztecas valoraban el orden social y los lazos familiares como pilares de su sociedad. Pero aquí hay un detalle peculiar que podría sorprenderte. Para ciertos delitos menores o deudas no pagadas, especialmente entre los plebeyos, un castigo podía ser el matrimonio forzado. Sí, lo has oído bien. Si alguien no podía saldar una deuda o había cometido una infracción que no merecía un castigo físico, un juez podía ordenar que se casara con una persona específica, a menudo alguien relacionado con la víctima o el acreedor, como una forma de compensación o reconciliación. Imagínate por un momento que eres un joven artesano en esta ciudad, trabajando largas horas para pagar una deuda que heredaste de tu familia. A pesar de tus esfuerzos, no logras reunir lo necesario, y el acreedor, frustrado, te lleva ante un juez. El tribunal escucha el caso bajo el sol ardiente de la plaza, y en lugar de confiscar tus pocas pertenencias o someterte a humillación pública, el juez dicta una sentencia que cambia todo. Debes casarte con la hija del acreedor como una forma de saldar la deuda. No hay opción, no hay apelación. Tu vida, tus deseos, tu futuro, todo queda atado a una decisión que no tomaste. Es como si en tu mundo moderno, no pagar una multa de tráfico te llevara no a una sanción económica, sino a un matrimonio arreglado por un tribunal. Puedes imaginar la sensación de perder el control sobre algo tan íntimo como con quien compartes tu vida. Los historiadores todavía debaten si este tipo de castigo era una solución práctica para mantener la paz social o una violación profunda de la autonomía personal. Mientras reflexionas sobre esto, sigues caminando, el sonido del agua en el canal acompañando tus pasos. Sientes un escalofrío, no por el frío de la noche, sino por la idea de vivir en un mundo donde un error financiero o una disputa menor podría atarte a alguien para siempre. A lo lejos, ves a una pareja caminando en silencio, sus posturas rígidas, y te preguntas si su unión fue por elección o por mandato de un juez. Es como si los aztecas dijeran,
Si no puedes pagar con bienes, pagarás con tu vida misma. Y hablando de pagos, ¿te imaginas si en tu ciudad una deuda impaga terminara no en un embargo, sino en un matrimonio dictado por la corte? Aquí, eso no es una fantasía, es una posibilidad real que muchos enfrentaron. El aroma de la noche, una mezcla de flores y tierra, intenta calmar tus pensamientos, pero tu mente sigue inquieta. Piensas en cómo sería vivir con esa constante incertidumbre, sabiendo que un tropiezo económico o una disputa podría no solo afectarte a ti, sino también arrastrar tu vida personal al ámbito de la justicia pública. Cierras los ojos por un instante, dejando que la brisa y el sonido del agua te envuelvan, pero la calma es efímera. La ciudad a tu alrededor no descansa, y sus leyes parecen extenderse hasta los aspectos más privados de la existencia. Sientes que el Jujeti no solo castiga el cuerpo o la dignidad, sino que también moldea el destino, tejiendo las vidas de las personas en un tapiz de reglas inflexibles. ¿Estás listo para seguir explorando? Para ver cómo la justicia azteca puede redefinir incluso el amor y la familia con un solo veredicto, porque cada paso que das te sumerge más en un mundo donde nada, ni siquiera tu corazón, está fuera del alcance de la ley. La noche en Tenochtitlán sigue su curso mientras caminas por las calles silenciosas, la luz de la luna proyectando sombras suaves sobre las casas de adobe y los canales que atraviesan la ciudad como hilos plateados. El aire fresco acaricia tu piel, trayendo consigo un leve aroma a flores nocturnas y el olor húmedo de la tierra. El sonido de tus pasos resuena en la quietud, mezclado con el murmullo constante del agua que fluye cerca. El peso de las leyes aztecas, el Jujeti, sigue grabado en tu mente, cada relato de justicia más revelador que el anterior. Ahora, mientras avanzas, tus pensamientos se dirigen a un aspecto de este sistema que afecta incluso los fundamentos de la economía y el sustento: el castigo por deshonrar el mercado. Te detienes un momento junto a una pequeña plaza, donde las sombras de las antorchas apagadas parecen susurrar historias de actividad pasada. Durante el día, sabes que este lugar habría estado lleno de vida, con comerciantes gritando sus ofertas y compradores regateando bajo el sol ardiente. Sabías que, en el Imperio Azteca, el mercado no era solo un lugar de intercambio, sino un espacio sagrado donde la honestidad era una ley no escrita pero ferozmente protegida. Es un hecho ampliamente reconocido que los aztecas consideraban el comercio como una parte esencial de su sociedad, y cualquier engaño en el mercado era visto como una traición a la comunidad. Pero aquí hay un detalle inquietante que podría sorprenderte. Los castigos por engañar en el mercado, como falsificar pesos o vender productos de mala calidad, incluían humillación pública y, en casos graves, castigos físicos como azotes con varas de maguey o incluso la pérdida de privilegios comerciales, lo que podía significar la ruina total para un comerciante. Imagínate por un momento que eres un vendedor en el bullicioso mercado de Tlatelolco, el centro comercial más grande de Tenochtitlán. Llevas días trabajando bajo el sol, tratando de ganarte la vida vendiendo maíz o cacao. Un día, en un acto de desesperación o codicia, decides engañar a un cliente usando pesos falsos para inclinar la balanza a tu favor. El engaño es descubierto y pronto te encuentras frente a un juez en esta misma plaza. La sentencia llega rápido, te rapan la cabeza, te obligan a caminar por el mercado con un cartel de deshonra y recibes azotes con varas de maguey mientras los compradores que alguna vez confiaron en ti te miran con desprecio. Es como si en tu mundo moderno hacer trampa en un negocio te llevara no solo a una multa, sino a una marcha pública de vergüenza frente a tus colegas y clientes. Puedes imaginar el peso de esa humillación, sabiendo que tu reputación, tu medio de vida, está destrozada en un solo día. Los historiadores todavía debaten si estos castigos por deshonrar el mercado eran una forma efectiva de garantizar la integridad del comercio, o simplemente una medida drástica que destruía vidas por errores que podrían haber sido corregidos de otra manera. Mientras reflexionas sobre esto, sigues caminando, dejando atrás la plaza y adentrándote en una calle más tranquila.
Sientes un escalofrío, no por la brisa nocturna, sino por la idea de vivir en un mundo donde un error en el negocio no solo te cuesta dinero, sino también tu dignidad frente a todos los que conoces. A lo lejos, ves a un hombre mayor caminando solo, su cabeza inclinada como si cargara un peso invisible. Te preguntas si alguna vez fue un comerciante que enfrentó ese destino, ahora condenado a vivir con las miradas de juicio que nunca desaparecen. Es como si los aztecas dijeran: el mercado es sagrado, engáñalo y pagarás con todo lo que tienes. Y hablando de pagos, ¿te imaginas si en tu ciudad un error en un trato comercial terminara no en una demanda, sino en un castigo público que te marcara para siempre? Aquí, eso no es una exageración, es la realidad de muchos. El aroma de la noche intenta calmar tus pensamientos, y el sonido del agua en el canal cercano parece susurrar una melodía apaciguadora. Pero tu mente no encuentra descanso. Piensas en cómo sería ganarte la vida bajo esa presión constante, sabiendo que un solo desliz, intencional o no, podría llevarte a la ruina frente a toda tu comunidad. Cierras los ojos por un instante, dejando que la brisa y el murmullo del agua te envuelvan, pero la calma es pasajera. La ciudad a tu alrededor sigue despierta, sus leyes vigilando incluso los intercambios más pequeños, asegurándose de que nadie olvide el costo de la deshonestidad. ¿Estás listo para seguir explorando, para ver cómo la justicia azteca protege incluso el corazón del comercio, con una ferocidad que no deja espacio para errores? Porque cada paso que das te sumerge más en un mundo donde todo, incluso un grano de maíz, tiene un valor sagrado, y traicionarlo tiene un precio que no puedes ignorar. Bajo el manto oscuro de la noche en Tenochtitlán, te encuentras recorriendo sus caminos, mientras la luz pálida de la luna baña las estructuras de adobe y los canales que serpentean como venas, luminosas por la gran ciudad. La brisa fresca acaricia tu rostro, trayendo consigo un aroma delicado de flores que se abren en la penumbra, y el olor penetrante de la tierra húmeda. El sonido de tus pisadas resuena en la calma reinante, interrumpido solo por el susurro del agua que fluye mansamente en los canales cercanos. La carga de las leyes aztecas, conocidas como el jujeti, sigue gravitando en tu mente, cada relato de justicia, dejando una huella más profunda que el anterior. Ahora, mientras deambulas por este escenario antiguo, tu pensamiento se desvía hacia un aspecto de su sistema legal que toca incluso los vínculos más básicos de la comunidad: el castigo por desobedecer las normas de hospitalidad. Te detienes junto a un pequeño patio empedrado, donde la sombra de una antorcha extinguida parece guardar los ecos de conversaciones pasadas. Imaginas este lugar durante el día, lleno de vida, con familias recibiendo a viajeros o vecinos, compartiendo maíz y noticias. ¿Sabías que en el Imperio Azteca, la hospitalidad era un valor sagrado, y negarse a ofrecer refugio o comida a quien lo necesitaba era considerado un acto grave de deshonra? Es un dato ampliamente aceptado que los aztecas veían en la generosidad una forma de honrar a sus dioses y fortalecer los lazos comunitarios. Sin embargo, aquí hay un detalle que podría sorprenderte. Quienes violaban esta norma, negándose a ayudar a un forastero o incluso echándolo de su hogar, podían enfrentar castigos que iban desde la confiscación de bienes hasta el exilio temporal de la comunidad, siendo marcados como indignos de confianza por todos. Visualiza por un instante que eres un habitante de esta ciudad, viviendo en una de estas casas de adobe, con un pequeño altar familiar en el rincón. Un día, un viajero cansado llega a tu puerta, pidiendo un poco de agua y un lugar donde descansar. Por cansancio o desconfianza, decides cerrarle la puerta, ignorando su súplica. Pronto, la noticia de tu acto se esparce y un juez local te convoca. La sentencia es clara: parte de tus pertenencias serán entregadas como compensación al viajero, y durante un tiempo serás obligado a vivir fuera de las murallas de tu barrio, llevando la marca de la deshonra mientras los demás susurran sobre tu egoísmo. Es como si en tu mundo actual, negarte a ayudar a un vecino en apuros no solo te costara una multa, sino que te convirtiera en un paria frente a toda tu comunidad. Puedes sentir el peso de ese aislamiento, sabiendo que tu
¿Nombre ahora es sinónimo de mezquindad? Los historiadores aún discuten si estos castigos por violar la hospitalidad eran una manera efectiva de fomentar la cohesión social o simplemente una forma de control que castigaba duramente incluso las decisiones personales. Mientras piensas en esto, reanudas tu camino, dejando atrás el patio y adentrándote en una callejuela más estrecha. Un escalofrío recorre tu espalda, no por el frío de la noche, sino por la idea de vivir bajo un sistema donde un acto de egoísmo, por pequeño que sea, puede despojarme de mi lugar entre los míos. En la distancia, observas a un hombre solitario llevando un fardo, su figura encorvada como si cargara algo más que bienes materiales. Te preguntas si alguna vez negó su hogar a alguien y ahora paga el precio de su decisión. Es como si los aztecas dijeran: la comunidad es todo, recházala y te rechazarán a ti. Y hablando de rechazos, ¿te imaginas que en tu ciudad actual, negarte a echar una mano te convirtiera no solo en blanco de chismes, sino en alguien expulsado de tu círculo social por decreto? Aquí, eso no es una exageración, es una posibilidad que muchos enfrentaron. El perfume de la noche intenta apaciguar tus reflexiones, y el rumor del agua en los canales cercanos suena como un canto suave, pero tu mente no logra serenarse del todo. Piensas en cómo sería existir bajo esa vigilancia constante, sabiendo que un momento de debilidad o desconfianza podría costarte tu lugar en el mundo que conoces. Cierras los ojos por un segundo, dejando que la brisa y el sonido del agua te rodeen, aunque la paz no dura mucho. La ciudad a tu alrededor no duerme, y sus leyes custodian incluso los gestos más humanos, asegurándose de que nadie olvide el valor de abrir su puerta. ¿Estás listo para seguir adentrándote en este mundo? Para descubrir cómo la justicia azteca castiga incluso la falta de generosidad con una severidad que redefine tu lugar entre los demás? Porque cada paso que das te sumerge más en una realidad donde todo, incluso un no a un extraño, tiene un costo imposible de ignorar. En la penumbra de la noche de Tenochtitlán, te adentras más en el corazón de la ciudad, donde las sombras de las grandes pirámides se proyectan como gigantes dormidos bajo el resplandor tenue de la luna. El aire se siente más pesado aquí, impregnado de un olor a incienso antiguo y piedra calentada por el sol que aún guarda el calor del día. Tus pasos resuenan con un eco diferente, más solemne, mientras pasas junto a templos y altares pequeños adornados con ofrendas. La quietud es casi palpable, solo interrumpida por el leve gorgoteo de un canal cercano. La presencia del Jujeti, el sistema de leyes aztecas, sigue pesando en tu espíritu, cada historia de justicia tejiendo una red más densa a tu alrededor. En este momento, mientras te acercas a un lugar sagrado, tu mente se detiene en un crimen que no solo desafía a los hombres, sino también a los dioses: la profanación de un templo. Te detienes frente a un templo menor, sus escalones gastados por el tiempo y sus paredes decoradas con grabados de serpientes y jaguares que parecen cobrar vida bajo la luz plateada. Aunque no hay nadie a esta hora, sientes una energía que te eriza la piel, como si los dioses mismos estuvieran observándote. ¿Sabías que, en el Imperio Azteca, los templos no eran solo lugares de culto, sino el corazón mismo de su cosmovisión, y cualquier acto de profanación era considerado una afrenta directa a lo divino? Es un hecho conocido por muchos que los aztecas veneraban a sus deidades con una devoción absoluta, y proteger la santidad de sus espacios era una prioridad absoluta. Pero aquí hay un detalle que puede helarte la sangre: el castigo por profanar un templo, ya fuera robando ofrendas, dañando altares o simplemente entrando sin permiso, era a menudo la muerte, ejecutada de maneras que servían como advertencia a todos, como el sacrificio ritual o el desmembramiento público. Imagínate por un instante que eres un forastero en esta ciudad, desconocedor de sus reglas más sagradas. En un momento de curiosidad o desesperación, entras en este templo frente a ti, tal vez para admirar sus tesoros o buscar refugio. Tus dedos rozan una ofrenda de jade, y el silencio se rompe con el sonido de pasos apresurados.
Sacerdotes y guardias te rodean, sus rostros pintados con furia y horror. No hay tiempo para explicaciones. Tu acto ha profanado lo intocable. La sentencia es inmediata. Serás llevado al altar mayor, donde tu vida será ofrecida como reparación a los dioses ultrajados. Es como si en tu mundo moderno, entrar sin autorización a un lugar sagrado no solo te costara una multa o una detención, sino que te pusiera al borde de un final definitivo, frente a una multitud que ve en tu castigo una lección divina. Puedes sentir el terror de saber que un simple paso en falso puede significar el fin, no solo de tu vida, sino de tu legado. Los historiadores aún discuten si estos castigos extremos por profanar templos eran una expresión de fe genuina o una herramienta para infundir temor y mantener el control sobre la población. Mientras reflexionas sobre esto, das un paso atrás del templo, como si respetaras su aura, incluso en tu imaginación. Un escalofrío te recorre, no por la brisa nocturna, sino por la comprensión de lo que significa vivir en un mundo donde los dioses no solo son venerados, sino temidos como jueces implacables. En la oscuridad, imaginas los ojos de piedra de las deidades, talladas en las paredes, y por un momento parece que te miran directamente. Es como si los aztecas dijeran: toca lo sagrado y sentirás el peso del cielo mismo cayendo sobre ti. Y hablando de peso, te imaginas que en tu época, un error de juicio en un lugar de culto te llevara no a un regaño, sino a un sacrificio público como advertencia para otros. Aquí, eso no es una hipérbole, es la cruda realidad que muchos enfrentaron por atreverse a cruzar ese límite. El aroma del incienso residual flota en el aire y el silencio del templo parece envolverte, casi como una advertencia. Tu mente no encuentra paz, atrapada en la idea de cómo sería vivir con ese temor constante, sabiendo que un acto de curiosidad o un error inocente podría costarte todo en un instante. Cierras los ojos por un breve momento, dejando que el sonido del agua lejana y el roce de la brisa intenten calmarte, pero la serenidad es efímera. La ciudad a tu alrededor pulsa con una energía que no descansa, y sus leyes protegen lo divino con una ferocidad que trasciende la comprensión humana. Estás listo para seguir explorando, para desentrañar cómo la justicia azteca defiende a sus dioses con un castigo que no solo destruye el cuerpo, sino que borra tu nombre de la memoria de los vivos, porque cada paso que das te adentra más en un reino donde lo sagrado es intocable, y desafiarlo tiene un precio que no puedes ni imaginar. Envuelto en la quietud de la noche de Tenochtitlán, te alejas lentamente del templo, menor, sintiendo aún la mirada invisible de las deidades talladas en piedra. La luna sigue su curso en lo alto, derramando una luz fantasmal sobre las calles de adobe y los canales que brillan como cintas de plata en la oscuridad. El aire fresco te rodea, cargado de un leve olor a humo de ofrendas y tierra húmeda, mientras tus pasos resuenan con un ritmo pausado en el silencio. El peso del Jujeti, el sistema judicial azteca, no abandona tu mente, cada historia de castigo pintando un retrato más vívido de esta sociedad implacable. Ahora, mientras te internas en una zona más poblada de la ciudad, tus pensamientos se desvían hacia un delito que ataca los cimientos mismos de la confianza comunitaria: el falso testimonio. Te detienes por un momento junto a una esquina donde varias casas se agrupan, sus puertas cerradas y sus ventanas oscuras, pero imaginas el bullicio que deben albergar durante el día. En este lugar, las disputas entre vecinos o familias eran comunes, y los juicios a menudo dependían de las palabras de testigos para decidir la verdad. ¿Sabías que en el Imperio Azteca, dar un falso testimonio no era solo una mentira, sino un acto de traición contra la justicia divina y humana que sostenía a la sociedad? Es un hecho ampliamente aceptado que los aztecas valoraban la verdad en los tribunales como un reflejo de la armonía cósmica. Pero aquí hay un detalle que puede ponerte los nervios de punta. El castigo por perjurio o falso testimonio podía ser tan severo como la mutilación, a menudo cortando la lengua del culpable como un símbolo literal de silenciar sus mentiras, acompañado de humillación pública para que todos supieran de su deshonra. Imagínate por un instante que eres un habitante de esta ciudad,
involucrado en una disputa por tierras o bienes con un vecino, en un momento de desesperación o rencor, decides mentir ante el juez, inventando una historia para inclinar la balanza a tu favor, pero tu engaño es descubierto, tal vez por otro testigo o por la astucia del tribunal. Los guardias te arrastran al centro de una plaza, donde una multitud se reúne para presenciar tu castigo. Sientes el filo de la obsidiana acercándose, y el dolor es solo el comienzo. Luego, tu deshonra se graba en la memoria de todos, mientras caminas por las calles, marcado como alguien en quien nunca se podrá confiar. Es como si en tu mundo moderno, mentir en un juicio no solo te costara una multa o prisión, sino que te despojara físicamente de tu capacidad de hablar y te convirtiera en un paria frente a tu comunidad. ¿Puedes imaginar el horror de perder una parte de ti mismo por una mentira, sabiendo que nunca recuperarás la confianza de los que te rodean? Los historiadores aún debaten si estos castigos extremos por falso testimonio eran una medida necesaria para garantizar la honestidad en una sociedad donde la palabra tenía un peso enorme, o si eran una forma de terror que aplastaba cualquier posibilidad de error humano. Mientras reflexionas sobre esto, reanudas tu camino, pasando por casas donde las familias duermen, ajenas a tus pensamientos sombríos. Un escalofrío te recorre, no por el frío nocturno, sino por la idea de vivir bajo una ley que no solo castiga el cuerpo, sino que destruye tu lugar en el mundo por un desliz de la lengua. En la penumbra, ves a un hombre sentado solo en un umbral, su rostro escondido en las sombras, y te preguntas si alguna vez dijo una mentira que le costó todo. Es como si los aztecas dijeran: la verdad es sagrada, miente, y perderás el derecho a hablar. Y hablando de verdades, ¿te imaginas que en tu época un testimonio falso en un juicio te llevara no solo a una sanción legal, sino a un castigo físico que te marcara de por vida como indigno de confianza? Aquí, eso no es una exageración, es una realidad que muchos enfrentaron por jugar con la verdad. El aroma de la noche, con su mezcla de flores y humedad, intenta suavizar tus pensamientos, y el sonido del agua en los canales cercanos parece murmurar una calma que no logras alcanzar. Tu mente sigue atrapada en la idea de cómo sería vivir con ese miedo constante, sabiendo que una palabra fuera de lugar podría costarte no solo tu reputación, sino una parte de tu ser. Cierras los ojos por un instante, dejando que la brisa y el leve rumor del agua te envuelvan, pero la paz es fugaz. La ciudad a tu alrededor guarda sus secretos, y sus leyes vigilan incluso las palabras que pronuncias, asegurándose de que nadie olvide el precio de la falsedad. ¿Estás listo para seguir explorando, para descubrir cómo la justicia azteca castiga incluso los pecados de la lengua con una crueldad que corta más profundo que cualquier hoja? Porque cada paso que das te adentra más en un mundo donde la verdad no es solo un ideal, sino una cuestión de supervivencia. Sumergido en la penumbra de Tenochtitlán, continúas tu recorrido nocturno por las entrañas de esta ciudad ancestral. La luna, alta y pálida, ilumina con un fulgor tenue las fachadas de adobe y los canales que atraviesan el paisaje urbano como arterias de luz líquida. Una brisa fría acaricia tu piel, trayendo consigo un olor sutil a cenizas de ofrendas y el frescor húmedo de la noche. El eco de tus pasos resuena en la quietud, acompañado por el leve susurro del agua que fluye sin descanso. El Jujeti, el implacable sistema de justicia azteca, sigue anclado en tus pensamientos, cada relato de castigo tejiendo una imagen más cruda de este mundo. Ahora, mientras te aproximas a una zona de la ciudad marcada por la presencia de guerreros y sus cuarteles, tu mente se detiene en un crimen que amenaza el corazón mismo de la defensa del imperio: la deserción militar. Te detienes frente a una estructura robusta, probablemente un lugar de entrenamiento o descanso para los soldados aztecas. Aunque ahora está vacío, puedes imaginar el clamor de armas y órdenes que llenarían este espacio durante el día. ¿Sabías que, en el imperio azteca, el servicio militar no era solo un deber, sino una cuestión de honor y supervivencia para la sociedad? Y desertar era visto como una traición absoluta
tanto a los hombres como a los dioses de la guerra. Es un hecho ampliamente reconocido que los aztecas dependían de sus guerreros para expandir y proteger su territorio. Pero aquí hay un detalle que puede helarte la sangre. El castigo por deserción no era solo la muerte, sino una ejecución pública diseñada para maximizar la humillación, como ser atado y lapidado por los propios compañeros de armas, o incluso sacrificado en un altar como ofrenda a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, para purgar la vergüenza de la cobardía. Imagínate por un momento que eres un joven guerrero en esta ciudad, entrenado desde niño para luchar por el imperio. En vísperas de una batalla importante, el miedo se apodera de ti y decides huir, abandonando tu puesto en medio de la noche. Pero no llegas lejos. Los vigías te capturan y te devuelven encadenado al cuartel. No hay compasión en los ojos de tus superiores ni en los de tus antiguos camaradas. La sentencia es pronunciada en una ceremonia sombría. Serás llevado a una plaza central, donde tus propios hermanos de armas ejecutarán el castigo, lanzando piedras hasta que tu cuerpo ceda, mientras la multitud observa en silencio, absorbiendo la lección de lo que significa traicionar al imperio. Es como si en tu mundo moderno, desertar de un ejército no solo te costara la libertad, sino que te pusiera frente a un pelotón de tus propios colegas, para un castigo brutal y público. Puedes sentir el peso de ese terror, sabiendo que tu decisión de huir no solo te condena a ti, sino que mancha el honor de todos los que lucharon a tu lado. Los historiadores aún discuten si estos castigos extremos por deserción eran necesarios para mantener la disciplina en un ejército que vivía en constante guerra, o si eran una forma de control basada en el miedo que ignoraba las debilidades humanas. Mientras reflexionas sobre esto, te alejas lentamente del cuartel, sintiendo un escalofrío que no proviene del aire nocturno, sino de la idea de vivir bajo una ley que no permite el miedo ni la duda, solo la obediencia absoluta. En la oscuridad, vislumbras la silueta de un guerrero solitario parado en guardia, su lanza reluciendo bajo la luna, y te preguntas si alguna vez sintió la tentación de huir, sabiendo el precio que pagaría. Es como si los aztecas dijeran: la guerra es nuestra vida, huye de ella y no mereces seguir viviendo. Y hablando de vida, ¿te imaginas que en tu época negarte a cumplir un deber militar te llevara no a un juicio, sino a un castigo público, donde tu propia gente sería tu verdugo? Aquí, eso no es una fantasía. Es la realidad que muchos guerreros enfrentaron por ceder ante el temor. El aroma de la noche, mezclado con un leve rastro de humo y humedad, intenta calmar tus pensamientos, mientras el sonido del agua en los canales cercanos murmura una melodía constante. Pero tu mente sigue inquieta, atrapada en la visión de cómo sería cargar con ese deber implacable, sabiendo que un momento de debilidad podría costarte no solo tu vida, sino tu lugar en la memoria de tu pueblo. Cierras los ojos brevemente, dejando que la brisa y el rumor del agua te rodeen. Aunque la calma es pasajera, la ciudad a tu alrededor vibra con una energía que no duerme, y sus leyes custodian incluso el coraje de sus guerreros con una severidad que no deja margen para la humanidad. Estás listo para seguir explorando, para desentrañar cómo la justicia azteca castiga incluso el miedo, con una brutalidad que convierte a los hombres en ejemplos de advertencia, porque cada paso que das te adentra más en un mundo donde la guerra no es solo un campo de batalla, sino un código de honor que no puedes romper sin pagar el precio más alto. Bajo el cielo nocturno de Tenochtitlán, sigues tu camino a través de los intricados senderos de esta ciudad antigua, donde la luz de la luna pinta de plata las superficies de adobe y los canales reflejan destellos como fragmentos de un sueño roto. El aire se siente más denso, cargado de un aroma a musgo y el leve rastro de humo de fogatas apagadas. Tus pasos resuenan en la soledad de la noche, acompañados por el murmullo constante del agua que fluye en los canales como un latido suave pero implacable. El Jujeti, el sistema de justicia azteca, sigue grabado en tu mente, cada relato de castigo dejando un eco más sombrío en tu conciencia. Ahora, mientras te acercas a un área de la
ciudad donde se alzan talleres y pequeños mercados, tu pensamiento se centra en un delito que ataca la esencia misma del trabajo y la creación, el robo de herramientas. Te detienes frente a una estructura baja y sencilla, probablemente un taller de artesanos, con su puerta cerrada y sus herramientas guardadas tras paredes de barro. Aunque ahora está en silencio, puedes imaginar el trajín del día, el sonido de martillos golpeando piedra y el crujir de obsidiana siendo tallada con precisión. ¿Sabías que, en el Imperio Azteca, las herramientas no eran solo objetos de trabajo, sino extensiones de la identidad y el sustento de una persona, y robarlas era considerado un ataque directo a su vida y honor? Es un hecho ampliamente conocido que los aztecas valoraban el trabajo manual como una contribución vital a la comunidad. Pero aquí hay un detalle que puede estremecerte. El castigo por robar herramientas podía incluir la amputación de una mano, un castigo simbólico que quitaba al ladrón la capacidad de trabajar o robar de nuevo, además de la humillación pública para que su crimen fuera conocido por todos. Imagínate por un momento que eres un artesano en esta ciudad, dependiente de tus herramientas para tallar figuras de piedra o tejer telas que alimentan a tu familia. Una noche, dejas tu taller sin vigilancia por un instante y al regresar descubres que tus preciados instrumentos han desaparecido. El culpable es atrapado días después y el juez pronuncia una sentencia implacable. La mano que tomó lo que no era suyo será cortada en una ceremonia pública, mientras la multitud observa, recordando el costo de tal traición. Ves al ladrón atado en el centro de una plaza, su rostro contorsionado por el miedo y el dolor, mientras el castigo se lleva a cabo. Es como si en tu mundo moderno, robar algo tan básico como las herramientas de un colega no solo te costara una multa o cárcel, sino que te despojara físicamente de tu capacidad para ganarte la vida, marcándote para siempre como un traidor al trabajo honesto. Puedes sentir la desesperación de saber que un acto de codicia podría costarte no solo tu libertad, sino tu propia habilidad para sobrevivir. Los historiadores aún debaten si estos castigos extremos por robar herramientas eran una forma efectiva de proteger el sustento de los artesanos, o una medida desproporcionada que ignoraba las circunstancias detrás del crimen. Mientras reflexionas sobre esto, te alejas del taller, sintiendo un escalofrío que no proviene del fresco de la noche, sino de la idea de vivir en un mundo donde un error o un acto de necesidad podría costarte una parte de tu cuerpo. En la penumbra, ves la silueta de un hombre trabajando tardíamente en la distancia, cuidando sus herramientas como si fueran un tesoro, y te preguntas si alguna vez temió perderlo todo por la codicia de otro. Es como si los aztecas dijeran: toca el trabajo de otro, y perderás el derecho a trabajar por ti mismo. Y hablando de derechos, ¿te imaginas que en tu época, robar algo tan fundamental como una herramienta te llevara no solo a un castigo legal, sino a una mutilación pública que te inhabilitara para siempre? Aquí, eso no es una exageración, es la dura realidad que muchos enfrentaron por atreverse a tomar lo que no les pertenecía. El aroma nocturno, con su mezcla de tierra y leve humo, intenta apaciguar tus pensamientos, mientras el sonido del agua en los canales cercanos parece susurrar una calma que no logras captar. Tu mente sigue atrapada en cómo sería vivir bajo esa presión constante, sabiendo que un acto desesperado o un momento de debilidad podría costarte no solo tu dignidad, sino una parte esencial de ti. Cierras los ojos por un breve instante, dejando que la brisa y el rumor del agua intenten serenarte, pero la tranquilidad es efímera. La ciudad a tu alrededor guarda una energía vigilante, y sus leyes protegen incluso los objetos más humildes, con una severidad que corta tan profundo como cualquier cuchillo de obsidiana. ¿Estás listo para seguir explorando? Para descubrir cómo la justicia azteca castiga incluso los crímenes contra el trabajo con una brutalidad que despoja a los hombres de su propia humanidad? Porque cada paso que das te sumerge más en un mundo donde todo, incluso un simple martillo, tiene un valor sagrado, y tomarlo tiene un costo que no puedes ignorar. Rodeado por la penumbra de Tenochtitlán, avanzas con pasos cautelosos a través de las calles que parecen susurrar historias antiguas bajo la luz pálida de la luna. Los reflejos en los canales cercanos
destellan como fragmentos de un pasado olvidado, mientras las construcciones de adobe se alzan a tu alrededor como testigos mudos de un tiempo implacable. El aire nocturno te envuelve con un frescor que trae consigo un leve aroma a hierbas silvestres y el olor persistente de la piedra húmeda. El sonido de tus pisadas se mezcla con el rumor suave del agua, un recordatorio constante de la vida que fluye en esta ciudad incluso en las horas más oscuras. El Hu-Heti, el sistema de justicia azteca, sigue pesando en tu mente, cada ejemplo de castigo tejiendo una red más densa de asombro y temor. Ahora, mientras pasas por una zona de pequeños altares y espacios comunales, tu atención se centra en un delito que socava la base misma de la fe y el orden cósmico, la blasfemia contra los dioses. Te detienes ante un altar modesto, adornado con flores marchitas y restos de copal quemado, un lugar que, aunque humilde, emana una energía solemne. A esta hora no hay nadie, pero puedes imaginar a los habitantes ofreciendo sus plegarias al amanecer, buscando la protección divina. ¿Sabías que en el Imperio Azteca la reverencia a los dioses no era solo una práctica espiritual, sino una obligación que sustentaba el equilibrio del universo, y cualquier acto de blasfemia era visto como un peligro para toda la comunidad? Es un hecho ampliamente aceptado que los aztecas creían que sus deidades controlaban todo, desde las cosechas hasta las guerras, y ofenderlas era invitar al caos. Pero aquí hay un detalle que puede ponerte la piel de gallina. El castigo por blasfemia, ya fuera insultar a un dios, burlarse de un ritual o cuestionar su poder, podía ser la tortura seguida de la muerte, a menudo mediante sacrificios rituales para aplacar la ira divina, o castigos como la extracción de la lengua para silenciar al ofensor para siempre. Imagínate por un momento que eres un habitante de esta ciudad, cansado tras un día de trabajo agotador. En un instante de frustración, mientras una tormenta destruye tu cosecha, dejas escapar palabras duras contra Quetzalcóatl, culpándolo por tu desgracia. Alguien te escucha, y pronto los sacerdotes son informados. No hay lugar para arrepentimientos. Eres arrastrado ante un tribunal sagrado, donde los jueces, con rostros pintados de negro y rojo, pronuncian tu destino. Serás sometido a tormentos antes de ser ofrecido en sacrificio, tu cuerpo llevado a la cima de una pirámide, mientras el tambor ritual resuena como un latido final. Es como si en tu mundo moderno, expresar una duda o enojo hacia lo divino no solo te costara el rechazo social, sino que te pusiera en el centro de un ritual mortal, observado por todos como una advertencia contra la irreverencia. Puedes sentir el pánico de saber que una palabra dicha en un mal momento podría significar tu fin, no solo en esta vida, sino en la memoria de tu pueblo. Los historiadores aún discuten si estos castigos, extremos por blasfemia, eran una forma de mantener el control espiritual sobre la población, o una expresión sincera de la necesidad de proteger el orden cósmico. Mientras reflexionas sobre esto, te alejas del altar con un respeto instintivo, sintiendo un escalofrío que no viene de la brisa nocturna, sino de la comprensión de vivir en una sociedad donde los dioses no son solo creencias, sino fuerzas que exigen sumisión absoluta. En la oscuridad, imaginas el eco de cánticos y lamentos que podrían haber resonado en este mismo lugar, y por un instante sientes como si el aire mismo te observara. Es como si los aztecas dijeran: habla contra los dioses y serás silenciado por la eternidad. Y hablando de silencio, ¿te imaginas que en tu tiempo una crítica a lo sagrado te llevara no a un debate, sino a un castigo que te despojara de tu voz y tu vida ante los ojos de todos? Aquí, eso no es una mera hipótesis, es la realidad que muchos enfrentaron por cruzar la línea de lo intocable. El aroma de la noche, con su mezcla de copal residual y humedad, intenta suavizar la tensión en tu mente, mientras el sonido del agua en los canales cercanos murmura una calma esquiva. Pero tus pensamientos no encuentran reposo, atrapados en la idea de cómo sería vivir bajo una vigilancia tan absoluta, sabiendo que un desliz verbal, un momento de rabia, podría costarte todo lo que eres. Cierras los ojos por un segundo
dejando que la brisa y el leve rumor del agua te rodeen, aunque la serenidad se desvanece rápidamente. La ciudad a tu alrededor parece contener el aliento, y sus leyes custodian lo divino con una ferocidad que no deja espacio para la duda o el error. Estás listo para seguir explorando, para desentrañar cómo la justicia azteca castiga incluso las palabras con una crueldad que busca apaciguar a los cielos mismos, porque cada paso que das te adentra más en un mundo donde lo sagrado no se toca, no se cuestiona, y ofenderlo tiene un precio que trasciende esta vida. En medio de la quietud nocturna de Tenochtitlán, sigues explorando los rincones de esta ciudad milenaria, donde la luz mortecina de la luna baña las paredes de adobe y los canales reflejan un brillo inquietante, como si guardaran secretos de siglos. El aire fresco de la noche te envuelve, impregnado de un tenue olor a flores silvestres y la humedad que emana de la piedra y la tierra. El sonido de tus pasos resuena con un eco solitario, apenas acompañado por el susurro del agua que fluye incansable a través de los canales. El Jujeti, el riguroso sistema de justicia azteca, permanece anclado en tu conciencia, cada historia de castigo revelando una faceta más dura de esta sociedad. Ahora, mientras transitas por un área que parece ser un centro de reunión o de comercio diurno, tu mente se detiene en un delito que atenta contra la estructura misma de la autoridad, la desobediencia a un noble o gobernante. Te detienes junto a una plaza amplia, ahora desierta, pero que puedes imaginar llena de vida, durante el día, con comerciantes, plebeyos y nobles, interactuando bajo la atenta mirada de los guardias. En un rincón, un pequeño pedestal de piedra parece haber sostenido alguna vez la figura de un dignatario. ¿Sabías que, en el Imperio Azteca, la jerarquía social era un pilar fundamental, y desobedecer a un noble o a un gobernante no era solo un acto de rebeldía, sino una afrenta directa al orden divino que sustentaba su poder? Es un hecho ampliamente reconocido que los aztecas consideraban a sus líderes como intermediarios entre los hombres y los dioses. Pero aquí hay un detalle que puede erizarte la piel. El castigo por desobediencia a un noble podía incluir la esclavitud forzada, la mutilación o incluso la muerte, dependiendo de la gravedad de la ofensa, a menudo ejecutado de forma pública para reforzar la autoridad de los poderosos. Imagínate por un momento que eres un plebeyo en esta ciudad, un agricultor o artesano que lucha por cumplir con los tributos exigidos. Un día, un noble te ordena entregar una parte adicional de tu cosecha para un ritual, pero, agotado y desesperado, te niegas o cuestionas su mandato. Tu acto de desafío no pasa desapercibido. Pronto, guardias con lanzas de obsidiana te rodean y te llevan ante un tribunal. La sentencia es implacable. Serás reducido a la condición de esclavo, despojado de tu libertad, y trabajarás sin descanso para el noble al que ofendiste, mientras tu familia observa cómo tu vida se desmorona. En casos más graves, tu castigo podría ser la pérdida de una extremidad o incluso tu vida, un espectáculo público en esta misma plaza para recordar a todos el costo de la desobediencia. Es como si en tu mundo moderno, desobedecer una orden de un superior no solo te costara tu empleo, sino que te convirtiera en un siervo o te marcara físicamente como un rebelde frente a toda tu comunidad. Puedes sentir la impotencia de saber que un momento de resistencia podría costarte tu libertad o tu integridad por completo. Los historiadores aún debaten si estos castigos extremos por desobediencia a los nobles eran una herramienta esencial para mantener el orden en una sociedad tan jerárquica, o una forma de opresión que aplastaba cualquier intento de cuestionar el poder. Mientras reflexionas sobre esto, das un paso atrás de la plaza, sintiendo un escalofrío que no proviene del aire nocturno, sino de la idea de vivir bajo una estructura donde tu voz, tu voluntad, no tienen lugar frente a la autoridad. En la penumbra, imaginas a un noble pasando por esta plaza en el pasado, su capa de plumas ondeando mientras la multitud se inclina, y te preguntas cuántos habrán sentido la tentación de desafiarlo, sabiendo el precio que pagarían. Es como si los aztecas dijeran:
El poder de los nobles es sagrado. Desobedece y serás borrado de tu propia vida. Y hablando de poder, ¿te imaginas que en tu época cuestionar a una autoridad te llevara no a un diálogo o una sanción menor, sino a la esclavitud o a un castigo físico que te deshumanizara ante todos? Aquí, eso no es una exageración, es la realidad que muchos enfrentaron por atreverse a alzar la voz. El aroma de la noche, con su mezcla de tierra húmeda y rastros de humo antiguo, intenta calmar la inquietud en tu mente, mientras el sonido del agua en los canales cercanos murmura una serenidad que no alcanzas. Tus pensamientos siguen atrapados en cómo sería existir bajo una jerarquía tan rígida, sabiendo que un gesto de rebeldía, por pequeño que sea, podría costarte todo lo que tienes. Cierras los ojos por un instante, dejando que la brisa y el leve rumor del agua te rodeen, pero la paz se desvanece rápidamente. La ciudad a tu alrededor parece vigilarte, y sus leyes protegen la autoridad con una ferocidad que no permite disidencia alguna. Estás listo para seguir explorando, para desentrañar cómo la justicia azteca castiga incluso un murmullo de desafío con una crueldad que refuerza el dominio de los poderosos, porque cada paso que das te adentra más en un mundo donde la obediencia no es una elección, sino una cuestión de supervivencia. En la penumbra de Tenochtitlán, continúas tu recorrido bajo el cielo nocturno, donde la luna derrama su luz plateada sobre las estructuras de adobe y los canales que serpentean como venas brillantes a través de la ciudad. El aire fresco acaricia tu piel, cargado de un aroma sutil a plantas nocturnas y la humedad que impregna la piedra antigua. Tus pasos resuenan en la quietud, mezclándose con el murmullo constante del agua que fluye sin descanso. El jujeti, el severo sistema de justicia azteca, sigue grabado en tu mente, cada relato de castigo añadiendo una capa más de asombro y temor a tu percepción de este mundo. Ahora, mientras caminas por una zona que parece haber sido un punto de encuentro para rituales y ceremonias, tu pensamiento se centra en un delito que profana uno de los actos más sagrados de esta cultura, la violación de un sacrificio ritual. Te detienes frente a un espacio abierto, rodeado de piedras talladas y pequeños altares que, aunque ahora están en silencio, irradian una presencia solemne bajo la luz lunar. Puedes imaginar este lugar durante una ceremonia, lleno de tambores, cantos y el aroma denso del copal quemado. ¿Sabías que en el Imperio Azteca los sacrificios rituales no eran solo un acto de fe, sino una necesidad vital para mantener el equilibrio cósmico? Y cualquier interrupción o profanación de este acto era considerado un ataque directo contra los dioses y el orden del universo. Es un hecho ampliamente aceptado que los aztecas creían que la sangre ofrecida en sacrificios alimentaba a sus deidades, asegurando la continuidad del sol y la vida. Pero aquí hay un detalle que puede helarte la sangre. El castigo por violar un sacrificio, ya fuera interrumpiendo el ritual, robando una ofrenda sacrificial o intentando liberar a la víctima, era la muerte inmediata, a menudo mediante el mismo sacrificio que se intentó profanar, acompañado de torturas para ejemplificar la gravedad de la ofensa. Imagínate por un momento que eres un testigo en esta ciudad, asistiendo a un sacrificio en la cima de una pirámide durante un festival importante. Ves a los sacerdotes, adornados con máscaras y plumas, preparando a la víctima con solemnidad, mientras los tambores resuenan como un latido colectivo. De pronto, alguien de la multitud, tal vez por compasión o desesperación, grita o intenta detener el ritual, irrumpiendo en el espacio sagrado. Los guardias lo capturan al instante, y no hay piedad en los rostros de los sacerdotes. La sentencia es clara. El infractor será sacrificado a su vez, su corazón extraído como ofrenda para reparar el ultraje, mientras la multitud observa en un silencio aterrador. Es como si en tu mundo moderno interrumpir un acto considerado sagrado no solo te costara el rechazo social, sino que te convirtiera en la próxima víctima de ese mismo acto.
frente a los ojos de todos como un recordatorio del poder divino. Puedes sentir el horror de saber que un impulso humano, como la compasión o el miedo, podría llevarte a un destino tan brutal en cuestión de momentos. Los historiadores aún discuten si estos castigos extremos por violar un sacrificio ritual eran una forma de proteger la conexión espiritual con los dioses o una herramienta de control para evitar cualquier cuestionamiento a las prácticas religiosas. Mientras reflexionas sobre esto, das un paso atrás del espacio ceremonial, sintiendo un escalofrío que no proviene del frío nocturno, sino de la idea de vivir en un mundo donde un acto de humanidad podría costarte tu propia vida de la manera más violenta. En la oscuridad, imaginas el eco de los tambores y los gritos que podrían haber resonado aquí, y por un instante, sientes como si las piedras mismas guardaran la memoria de esos momentos. Es como si los aztecas dijeran, el sacrificio es la vida del mundo, interfieres y tu vida será el precio. Y hablando de precios, ¿te imaginas que en tu época, intentar detener algo considerado intocable te llevara no a un debate o sanción, sino a ser parte del mismo acto que intentaste impedir, como un castigo ineludible? Aquí, eso no es una mera especulación, es la realidad que muchos enfrentaron por cruzar esa línea sagrada. El aroma de la noche, con su mezcla de humedad y un leve rastro de incienso antiguo, intenta aliviar la tensión en tu mente, mientras el sonido del agua en los canales cercanos susurra una calma que no logras alcanzar. Tus pensamientos siguen atrapados en cómo sería existir bajo una creencia tan absoluta, sabiendo que un gesto, por bien intencionado que fuera, podría costarte todo en un instante. Cierras los ojos por un breve momento, dejando que la brisa y el rumor del agua te envuelvan. Pero la serenidad se desvanece rápidamente. La ciudad a tu alrededor parece vibrar con una energía que no descansa, y sus leyes custodian lo sagrado con una ferocidad que no admite excepciones. ¿Estás listo para seguir explorando? Para desentrañar cómo la justicia azteca castiga incluso un acto de compasión con una crueldad que busca preservar el orden divino a cualquier costo. Porque cada paso que das te adentra más en un mundo donde los rituales no son solo tradición, sino la esencia de la existencia, y profanarlos tiene un precio que no puedes ni imaginar.